Hola, buenos días. En esta segunda jornada tendremos nuevamente 6 temas de muchísimo interés para todas las personas que están involucradas en el manejo del niño en situaciones de emergencia, en las áreas de urgencias y algunos aspectos probablemente de manejos iniciales en las unidades de cuidado intensivo pediátrico. En primera instancia hablaremos de 2 temas respiratorios. Primero de ellos va a ser bronquiolitis aguda y posteriormente crisis asmática. En el orden de la programación de la mañana, el último tema va a ser adelantado un poco hacia la primera parte de esta reunión, lo tocaremos, que es el tema de dengue, dejando como últimos 2 temas cetoacidosis diabética y sepsis severa. Antes que todo, agradecerles pues a los que se han vinculado al evento, un evento organizado por el Departamento de Pediatría, el doctor Carlos Velasco, contando con todo el apoyo de la Universidad del Valle y todo su equipo, y de antemano agradecerle a todo el equipo de Carlos, todos los jóvenes, a nuevas generaciones, por su colaboración, y a todos los asistentes que han tenido la paciencia de estar ayer 6 horas continuas. Hay que tener paciencia, ¿no? Estar ahí sentados recibiendo pues alguna información relevante, espero, para su práctica del día a día. Entrando en materia, hablaremos en primera instancia de bronquiolitis aguda, algunos tópicos acerca de definición, epidemiología, fisiopatología, curso clínico, criterios de hospitalización, algunos exámenes, tratamiento y consideraciones específicas y algunas conclusiones. Bronquiolitis aguda, pues está enmarcado en el grupo etario de los primeros 2 años de vida, es mucho más frecuente en ellos y mucho más frecuente en las épocas relacionadas con el invierno, indiscutiblemente, con los cambios de temperatura extremos, y sobre todo en ese primer año de vida es donde probablemente los niños se ven mayormente afectados. Probablemente un niño mayor de 2 años, probablemente lo más seguro es que no tenga un cuadro, o ya lo haya tenido, pero que tenga cuadros bronquiolíticos es muy complejo, muy difícil, y aparecen otros diagnósticos diferenciales probablemente a partir de los 2 años y medio. Los síntomas característicos en general, la bronquiolitis, ¿qué es? Es una gripa. El problema que nosotros tenemos en el hospital y en instituciones de nivel 3, en unidades de cuidado intensivo de estas instituciones, es que vemos un tipo de bronquiolitis que no es la frecuente y no es la que tiene los grandes estudios epidemiológicos. Entonces, cuando nosotros veamos al final o cuando veamos algunas recomendaciones de Cochrane, de revisiones sistemáticas, de ensayos, no se refieren estrictamente a las de unidades de cuidado intensivo o a la bronquiolitis que manejamos y que a ustedes los residentes les toca manejar en el servicio de urgencias, que son las excepciones y son las más complejas y las más críticas. Porque la gran mayoría de bronquiolitis, literalmente estoy casi convencido, no las vemos, los ven los médicos generales, las ven los pediatras en sus consultorios, o son consultas de gripas a los servicios de urgencias. Y para esa gran mayoría, que yo diría que superan más del 80, 85, 90% de los casos, pues obviamente muchas de las actividades que nosotros hacemos, como hipertónicos, como cánulas de alto flujo, etcétera, etcétera, pues no se usan, indiscutiblemente, porque son cuadros de resfriados en términos generales. Los síntomas característicos, entonces, de un resfriado, de un curso muy corto de evolución, caracterizado básicamente por tos persistente, taquipnea, aumenta un poco el trabajo respiratorio, alguna rinorrea,
la aparición de algunos sonidos respiratorios, sugestivos decrépitos o de sibilancias. Recuerde que la vía aérea del niño, que es tan importante que ustedes la conozcan, se obstruye muy fácilmente, que los niños en los primeros meses, los primeros 3, 6 meses son respiradores nasales, entonces cualquier obstrucción de esa vía aérea superior, cualquier obstrucción, así sea por secreciones mínimas, como una rinorrea, puede llevar a cuadros severos, entre comillas, de falla respiratoria, que con una limpieza y una higiene nasal, pues se resuelve. Entonces, y esas secreciones en esa vía aérea superior, pues si yo voy a auscultar un niño con esas secreciones, lo más probable es que vaya a encontrar una serie de sonidos, como crépitos, como roncos, o sibilancias que llevan probablemente a mal diagnosticar esta enfermedad. Se define como una inflamación de los bronquiolos, donde hay una serie de patógenos involucrados, no exclusivamente, pero la gran mayoría de ellos asociados, el mayor representativo de ellos es el virus sincitial respiratorio. Este es el gran problema, pero no es el único. Y dentro de ese grupo también están involucrados como agentes causales el adenovirus, el metaneumovirus, los parainfluenza y los rinovirus, que tienen y sobre todo este último, tiene una importancia trascendental en algún mínimo grupo afectado por ellos. Como les decía, vienen por brotes generalmente, abarcan los meses de invierno hasta primavera, con picos en enero y febrero, dependiendo de las épocas estacionales, sobre todo relacionados con las lluvias, sabemos. Ocurren con aproximadamente entre 3 a 4 millones de hospitalizaciones anualmente. Entonces ustedes se imaginarán esa cantidad de pacientes hospitalizados, sus mamitas en el hospital con esos bebés, la carga de enfermedad, lo que implica socialmente, lo que implica los costos que implican para la sociedad y para los sistemas de salud. Aproximadamente del 2 al 3% de todos esos casos requieren hospitalización y son en menores, esencialmente menores de 1 año. ¿Sí? Colombia no es ajena a esa misma presencia, de esa misma etiología. Algo importante, esta patología y sobre todo la asociada al virus sincitial es un cuadro clínico que puede durar aproximadamente entre 2 a 3 semanas. Ojo, porque a veces los mamitas, y sobre todo las ambulatorias, están consultando y reconsultando frecuentemente. Y algunos de estos pacientes quedan con cuadros de tos frecuente que pueden llegar a durar desde 4 a 6 meses. Y eso es importante hacérselos a conocer a los familiares, porque ellos quieren que le quite la tos rápido. Y si es un sincitial, no se le va a quitar, no se le va a quitar. Entonces, si usted no le explica bien, ¿qué va a suceder con los papitos de los familiares? Que van a comenzar a buscar soluciones mágicas para que le quiten la tos. Y ahí aparecen pues muchas de las complicaciones asociadas a la bendita bronquiolitis, que es una gripa, pero que muy frecuentemente, y de una vez voy diciendo, va de la mano de que se nos complican por problemas con las familias, por el no manejo adecuado. Sobre todo porque, como lo decíamos ayer, se asocian y ustedes, residentes, tienen que afinar en la búsqueda de la enfermedad, en la búsqueda de la historia clínica. La gran mayoría de nuestro medio vienen asociadas a afecciones con Vaporú. Y si ustedes no le preguntan adecuadamente a esa mamá, todos lo van a negar. Y la pregunta, porque si usted le dice, si Javier o cualquiera de ustedes, la doctora Collazo, le dice a la mamá, señora, ¿usted le ha untado algo al niño? La mamá, todas le van a decir que no. Pero si ustedes le cambian la pregunta y es el tips que deben de cogerlo, es preguntar, darlo por hecho. Y usted le pregunta, la pregunta se le debe decir, mamita, ¿dónde le untaron el Vaporú? ¿Dónde? En la inocencia la mamita le va a decir,
en los piecitos, pero un poquitico en la fosita, en las narinas, un poquitico en la espalda. Y eso hace que esos niños con una bronquiolitis leve se nos compliquen porque el vapor, sustancia oleosa derivada del petróleo, se absorba y me obstruya esos bronquiolos y se me asocia a muchas microatelectasias que se sobreinfectan fácilmente. Entonces, ojo, doctores, porque es clave, porque el manejo de ese paciente es diferente. La terapia respiratoria es diferente de ese paciente y las complicaciones asociadas a ello. Entonces, ojo, porque siempre una bronquiolitis que no me va evolucionando bien, según mi experiencia, casi siempre va de la mano de un vaporú friccionado. Obvio, eso no aparece en la literatura gringa por ningún lado, ¿cierto? Y no está estudiado. Pero hagan el ejercicio diario en el servicio de urgencias y verán que se van a acordar de mí. Hay una serie de factores de riesgo. Las primeras 12 semanas de vida, historia de prematurez, obviamente la enfermedad cardiovascular, la displasia broncopulmonar, inmunodeficiencias, anormalidades cromosómicas, anormalidades o anomalías congénitas, enfermedades crónicas, pacientes con enfermedad renal crónica, cáncer o exposición en el útero al cigarrillo. Esto es lo mismo que hemos venido hablando, el virus sincitial se pega a las paredes. A mí me da asombro cuando uno ve que en los servicios de urgencia manejan a los niños con sincitial, con bronquiolitis, como si fueran cualquier cosa, pero el problema del sincitial es que para que usted libere y limpie una pared de sincitial se requieren más de 3 y 4 limpiezas de alto impacto para que se pueda liberar, o sea, que realmente el virus, eliminarlo de las áreas institucionales es extremadamente complejo y muy, muy difícil. Por eso, lo ideal es que siempre estos pacientes vayan a un área de completo aislamiento. Nosotros en Versalles, paciente con sincitial que descubramos de una vez van para una habitación aislada, o si no van para si requieren la UCI, van para la zona de presión negativa, porque los pacientes tienen que manejarse igual como si fueran un paciente de COVID. La misma situación, la misma circunstancia, porque es igual de contaminante. Y a la mayoría de los niños no les va a pasar nada, los leves, pero algunos se nos van a complicar y algunos se nos van a morir, lamentablemente. El aislamiento de estos, lo que quiero con esta diapositiva es hacer énfasis en que tenemos que tener unos aislamientos, idealmente. Entonces uno a veces ve aquí en urgencias que al lado de un niño con una sepsis, por una neumonía, por una peritonitis, está el niño de la bronquiolitis, y esos niños tienen que estar idealmente aislados. El proceso fisiopatológico, recuerden ustedes han visto muchas veces esta charla, los R1 siempre la revisan hasta mejor que yo, obviamente, ¿cierto? Hay una colonización del epitelio de esa mucosa nasal inicialmente, posteriormente hay una diseminación a través de la vía aérea inferior y extrusión de los cilios, colección, y comienza a haber entonces producción y lesiones de ese epitelio respiratorio, produciendo necrosis. Algunos van a producir cibomoco, y todo eso va a llevar a obstrucción, a telectasias, y aparecen los sonidos generados como aparentemente broncoespasmo. La inflamación tisular que refieren es mínima, y entonces está la gráfica clásica, ¿cierto?, que conocemos todos, donde es muy bonito porque se nos va describiendo aproximadamente eso que yo les decía, entre 2 y 3 semanas del cuadro clínico, de la sintomatología, que alrededor de al final de la primera semana es donde aparece el pico principal del cuadro respiratorio, de la rinorrea, que puede estar, pero casi siempre la mayoría de ellos no va a tener fiebre, caracterizada porque lo hemos visto, pues le hemos dicho, tos persistente, aumento del trabajo respiratorio, ¿sí? Y que desde el punto de vista del proceso es muy importante. Yo siempre insisto cuando los R1 revisan este tema que vean estas gráficas,
de estas publicaciones, porque si nosotros vemos la gráfica de abajo de la anatomía de la vía aérea inferior, vemos el lumen del bronquiolo sano, los primeros días, los primeros del cero, la primera semana, está un bronquiolo, un lumen de vía bronquiolo generalmente sano. Y todo lo ven, pero luego no hacen la extracción de ellos cuando están manejando el paciente y se les olvida. Mire qué sucede con el bronquiolo, que por todo ese proceso inflamatorio, esa colonización, esa diseminación, esa necrosis, ¿en qué termina el bronquiolo? La gráfica a la derecha de ustedes, ¿en qué termina? Termina con un bronquiolo vuelto nada, destruido, ¿sí? Obstruido por las secreciones, obstruido por las secreciones. Este no es un tema de broncodilatación, excúseme, pero este no es un tema de broncodilatación, este es un tema inflamatorio, de escamación, de necrosis, de producción de moco, que lleva a una obstrucción. Entonces, si nosotros nos fijamos bien en esto, tenemos que saber qué vamos a hacer en la terapéutica, qué vamos a hacer con la terapia. ¿Vamos a resolver este problema con un broncodilatador? Escúcheme, no lo vamos a resolver. Primero porque no hay músculo todavía desde el punto de vista de desarrollo anatómico normal para que haya músculo que se dilate. No hay músculo todavía. Probablemente los mayores de 1 año, 18 meses, 2 añitos, probablemente ya van a tener algo de músculo. Pero en esos primeros meses generalmente no lo hay. Esto es lo mismo, ¿cierto? Es la fisiopatología, la producción, la escamación, la producción de moco, la obstrucción por esa vía aérea, el colapso de los alvéolos, porque al estar completo, la obstrucción por esos mocos, si se produce completamente, entonces obviamente va a haber un aire atrapado que luego se va a reabsorber y entonces va a causar el colapso de muchos de estos alvéolos. Bueno. Importante dentro del curso clínico, la historia clínica, la edad del paciente, la historia prenatal, factores de riesgo, ojo, factores de riesgo para mí, nadie dice acá, las fricciones con sustancias olejosas. No solamente es Vaporú, porque entonces me pueden demandar los de, no sé cómo se llamará la empresa de Vaporú, pero en el campo usan la infundia de gallina, que para usted aparentemente eso es exótico en la ciudad, pero en el campo la utilizan, cualquier cantidad de cosas, pues vaselina, una cantidad de cosas que utilizan las personas. Entonces, dentro de esos factores de riesgo, tener en cuenta eso, la parte estacional donde las haya, el tipo de alimentación, la ausencia de la leche materna y ausencia de algunas inmunizaciones. Ya decíamos, tos persistente, el cuadro clínico, aumento de la frecuencia respiratoria, fiebre en muy pocos casos, alimentación deficiente, el niño no va a comer adecuadamente, historias en algunos casos de apneas, ¿sí? Dentro de esas manifestaciones clínicas probablemente, dentro de ello lo más importante es evaluar el cuadro de dificultad respiratoria y realmente a ver ese cuadro de dificultad respiratoria realmente a qué está asociado, si es falta de higiene de esa vía aérea, si es falta de líquidos de niños, si es realmente hipoxemia, ¿sí? Explorar la presencia o no de sibilancias, la auscultación, si hay crépitos o si hay hipoventilaciones. La presencia de atelectasias es bien importante y si esas atelectasias son muy grandes pueden alterar la ventilación-perfusión, ¿sí? En algunos casos, obviamente, por la obstrucción, por los cuadros de obstrucción por el moco, el tiempo expiratorio va a estar prolongado, obviamente, porque no va a poder emitir y va a haber entonces, ¿qué? Atrapamiento aéreo, ¿sí? Y va a haber entonces que muchas veces de ellos una distensión y aumento del volumen residual funcional y eso va a haber, lo vamos a ver en las radiografías, ¿sí? La pulsosimetría, la gasimetría, pues van a podernos ayudar a detectar una hipoxemia moderada a grave. Y la retención, aquí es importante la gasimetría, es para detectar si realmente ese niño no está haciendo ya en los cuadros severos retención de CO2,
que van a llevar acidosis respiratoria y que van a identificar básicamente es que el niño se está cansando, está agotándose, ya no puede, ¿sí? Recuerden que la expiración es un procedimiento netamente, es un acto eminentemente pasivo, ¿cierto? Uno inspira activamente, pero de una forma pasiva expira. Y la expiración, al ser pasivo, para poder vencer y sacar ese aire de los pulmones, pues obviamente no va a ser tan fuerte y tan capaz para romper la obstrucción producida por ese moco. Eso lleva obviamente a que progresiva y lentamente se vaya retención del CO2 y que el niño obviamente se vaya fatigando. Y hay que identificar obviamente pues pacientes ya con falla respiratoria que requieran una oxigenoterapia de mayor calibre. Hay diferentes escalas, las vamos a ver ahora, y la escala típica de ellos, donde uno la cualifica para los niños menores de 12 meses, ¿sí? Y va a evaluar pues, el interés por la comida, la frecuencia respiratoria, retracciones torácicas, el aleteo nasal, la pulsosimetría, las conductas. Y lo va a poderla categorizar en leve, moderada y severa. Muy importante, los signos de agotamiento, tratarlos de identificar lo más pronto posible, si el sensorio está comprometido o hay disminución del esfuerzo respiratorio. Y entre los objetivos y los elementos es tratar de evitar de que el niño no llegue a esas condiciones. Esa falta de mantener adecuadamente una saturación a pesar de un suplemento adecuado de oxígeno, pues nos va a llevar probablemente a un cuadro de una inminencia de una falla respiratoria. Dentro de las ayudas diagnósticas que tenemos realmente son muy pocas, son muy pocas. Lo que decíamos ahora, pues si va a haber retención de aire, hiperinsuflación, pues va a haber unos pulmones distendidos que pueden presentarse como lo vemos aquí en esta radiografía. Uno es el atrapamiento aéreo, ¿sí? El incremento de los números de los espacios. Un signo que nosotros describimos hace muchos años acá, cuando teníamos una reunión en urgencias con radiología, que es el corazón que flota sobre sobre los diafragmas. Ustedes van a ver, de pronto hay alguna diapositiva por ahí, buen alma, o si no, se la recomiendo. Cuando vean un niño que está atrapando muchísimo aire, ustedes van a ver el corazón que flota y ustedes pueden ver que los diafragmas se comunican el izquierdo con el derecho. ¿Sí? Y es la máxima expresión del atrapamiento aéreo. Lo otro es la presencia de áreas de atelectasias e infiltrados que mucha gente considera que son pseudoneumonías o ven esto y dicen, no, es una broncoaspiración. Y típico, arrancamos antibióticos, arrancamos una cantidad de cosas que realmente no son necesarias. Dentro de las ayudas diagnósticas, tener en cuenta, pues el hemograma, el recuento del leucocitos y el diferencial son generalmente normales. Pruebas de sangre, pues no son necesarias. De orina, pues si uno pasa por la calle Quinta con 36, ustedes saben que a todo niño que pase por la calle Quinta con 36 se le toma un parcial de orina, ¿sí? Entonces, pues no son necesarios realmente. Gases arteriales, como decíamos, o sea, aquí dice, no se deben de obtener de forma rutinaria. Pero recuerden cómo empezamos, ¿cierto? Pues, ¿en quiénes no se forman? Pues en los nuestros sí. Pero yo les digo, vea, aquí dice, y no lo dice Alarcón, lo dice la literatura, las revisiones. Dice, medición no debe obtenerse de forma rutinaria. Y yo le pregunto a Javier, ¿será Javier que ni una bronquiolitis del HIV no se le necesita? Obvio que sí, porque es que esa bronquiolitis de acá es la complicada. La otra es la mínima. Y a esa mínima, a esa gripa maluca, no le vamos a tomar unos gases indiscutiblemente. Entonces, por eso es que hay que ver estas publicaciones en el contexto en que se hacen, ¿sí? Y con la población que se hace. La bacteremia es extremadamente rara, indiscutiblemente. Los hemocultivos no deben de realizarse en forma rutinaria. Las infecciones del tracto urinario en niños con bronquiolitis se producen en muy poco, menos del 1 al 7%.
Y eso básicamente todos sabemos y lo hemos visto en las diferentes presentaciones, cuando revisamos el lactante febril sin foco, ¿sí? Que en los primeros 2 meses de vida, indiscutiblemente la infección urinaria sí es uno de los primeros elementos que en ese grupo etario es indiscutiblemente que tenemos que estudiarlo porque muchas veces son los causantes de los problemas de los pacientes. Las pruebas virales son útiles básicamente ¿para qué? Desde el punto de vista epidemiológico y de aislamiento y del comité de infecciones debería ser realmente las importancias, sobre todo a nivel institucional. ¿Para qué? Para tener un saber uno a quién realmente aísla y a quién no aísla, ¿sí? No se deberían de realizar de forma rutinaria. Algunas veces es importante detectar si realmente la bronquiolitis asociada al rinovirus, debido a que el rinovirus se asocia potencialmente con pacientes que en el futuro van a desarrollar, ¿sí?, cuadros broncoobstructivos o asociados a asma, porque se han encontrado. Pero la población afectada por rinovirus es muy poca, es muy escasa comparado pues con el gran problema de esto que es el sincitial. ¿Qué hacer? ¿Cómo clasificarlos? Hay diferentes algoritmos. Pues en nuestra institución nosotros seguimos utilizando la clasificación de Woods, que es del leve de 0 a 3, moderada de 4 a 6, severa mayor de 6. Pero lo importante de esto es ayer como lo decíamos, insistía mucho en muchas variables, pero es la secuencialidad. ¿Cómo está esa escala de Woods y cómo está respondiendo a la media hora, a la hora, con mi manejo, con mis intervenciones? Entonces, más que clasificarlo únicamente, es la continuidad de la evaluación del paciente la que nos va a permitir identificar qué paciente nos va respondiendo al manejo, a las medidas terapéuticas que estamos haciendo, o cuál paciente requiere un escalamiento de las medidas de oxigenoterapia o las medidas que estemos haciendo al lugar, según la condición cuadra del clínico, para hacer un escalamiento de la atención. Este es el protocolo del hospital, donde se identificaba la bronquiolitis y es una leve, un score de Woods de 0 a 3, entonces el paciente debe estar tolerando la vía oral, se le da educación a los padres, pautas de alimentación adecuadamente, la limpieza de las fosas nasales adecuadamente, en caso de malestar, en disposición del bebé, utilizar probablemente acetaminofén, insistir siempre en cuadros respiratorios, muy importante una muy buena hidratación, se le debe dar salida con controles por consulta externa prioritarios a 24, 48 horas, siempre tener en cuenta que el paciente se pueda movilizar y que no haya retenes de primera línea, segunda línea o tercera línea, pues que están de moda. Pero es ridículo, pero ahora que tuvimos tantos problemas en Cali, tuvimos muchos problemas con pacientes que teníamos, que controlamos y que no nos llegaban, ¿no? O sea, usted decía acá ustedes tuvieron dificultades con sus controles de pacientes en consulta externa, pero nosotros en Versalles tuvimos muchas dificultades con la movilidad de los pacientes. Y lo que implicó esto, ¿no? Para la bronquiolitis moderada, pues esquema de nebulización con adrenalina, 1 miligramo en 3 cc de solución salina y a los 20 minutos se va evaluando la respuesta, la posibilidad de alternarlo con soluciones hipertónicas, las vamos a ver más adelante, revalorar, responde, no responde y según la evolución pues se van a ir escalando las intervenciones. ¿Cómo manejarlo? Con otro tipo de oxigenoterapia probablemente y pasaría a los diferentes algoritmos de leve o de severa. Dentro de las medidas terapéuticas de soporte, entonces, fundamental administrar oxígeno, sobre todo pues por la bronquiolitis agudas moderadas, severas, administro oxígeno a los niños que tengan saturaciones que estén comprometidas. Ese 92 es para nosotros, pero ese 92 en Bogotá no es lo mismo, ¿cierto? Entonces en Bogotá va a variar. ¿Sí? Entonces depende de donde nosotros estemos, ¿no? Ese 92, si yo estoy en Dagua, probablemente no es lo mismo que en Cali.
Entonces, tenemos que adaptar esas necesidades de suministro de oxígeno. Muy importante, sigue haciendo énfasis, administre líquidos, porque a ese niño hay que hidratarlo adecuadamente. No sobrecargarlo tampoco, ojo, porque también nos podemos ir para el otro lado, pero sí no negarle una adecuada hidratación. ¿Por qué vía? Por la que podamos, vía oral, enteral, endovenosa, ¿sí? Muy importante, muy trascendental, aprender nosotros como pediatras. Esto no es de las fisioterapeutas, la terapeuta respiratoria, esto es de los pediatras, de los papás y mamás potenciales que son ustedes, jóvenes, nuevos residentes, ¿cierto? Que hay que saber limpiarle la narina a los bebés, eso hay que saberlo hacer, ¿sí? Como pediatra lo tienen que saber hacer, cómo se inyecta la solución salina, el suero fisiológico, cómo se inyecta, cómo se libera, cómo se limpia. Porque una obstrucción, insisto, de una fosa nasal en los niños menores de 3 meses puede llevar a un niño a una falla respiratoria de una forma absurda. El tratamiento de la bronquiolitis es netamente, principalmente de apoyo. Mire que siempre se insiste, vean, succión de secreciones, fomenta alimentación, mantenga una adecuada hidratación. Y obviamente, pues, todas las medidas que COVID realmente nos vino a sacudir, ¿no? Afortunadamente, yo creo que es el COVID que nos volvió psicorrígidos, obsesivos con todos los temas de higiene de manos, porque la verdad es que yo creo que todos estábamos muy liberales y no teníamos tantas medidas de bioseguridad que nos trajo, pues, la pandemia del COVID, ¿cierto? Porque esto toda la vida se ha dicho, lávese las manos adecuadamente si tiene un paciente con bronquiolitis, ¿sí? Porque los riesgos de diseminación de la enfermedad. Y pregúntenle ustedes a cualquier pediatra, a cualquier persona que esté manejando bronquiolitis allá abajo, si están tienen la misma psicorrigidez que con COVID, y no la tenemos. Y la verdad es que esto se disemina tan fácil como el COVID. La hidratación, ¿por qué? Porque el niño tiene las pérdidas más insensibles aumentadas, aumento de las pérdidas por la fiebre, por la taquinea, hacen que pues, requieran mejor soporte. Siempre se debe valorar el grado de dificultad para estimar el riesgo de una aspiración. Pacientes con frecuencia respiratoria muy elevadas, con gran trabajo respiratorio, van a requerir un soporte de oxígeno con sistemas de alto flujo y probablemente esos pacientes ya van a requerir la terapia parenteral. Si es la piedra angular de la terapia, como lo ven, líquidos, ¿qué tipo? Isotónicos, solución salina, lactato de Ringer, solución salina, lactato de Ringer, ¿sí? ¿Por qué? Por los riesgos que también hablamos cuando ponemos a revisar el R1, los temas de líquidos, los riesgos que los líquidos hipotónicos pueden llevar a un paciente hospitalizado. Siempre líquidos isotónicos. Lo mínimo que le podemos dar a un paciente de estos líquidos medio isotónicos, lo mínimo. Recuerden que eso de quinto isotónico, eso es historia de la medicina, eso ya no lo vemos, ¿sí? Siempre se dice, miren, los estudios lo han mostrado, que los bebés con un grupo que se ha hidratado adecuadamente van a tener una estancia más corta. Bueno. Acerca del oxígeno, pues todos los pacientes que tengan saturaciones comprometidas tenemos que darle un oxígeno suplementario. Hay estudios que muestran que solamente suministrar FIO2 por encima del 21% se van a asociar con mejoría a esa saturación. Y obviamente, pues yo les dije de ayer, y para mí esto es en pediatría, realmente las cánulas, los sistemas de alto flujo, y en específico la cánula de alto flujo, sí tiene excelente reporte, excelentes publicaciones acerca de las revisiones, del impacto que tiene la cánula de alto flujo en la mejora de las medidas fisiológicas, tanto del esfuerzo respiratorio, ¿sí? En los pacientes con bronquiolitis severa, ¿sí? Entonces, realmente, si algo está probado, las cánulas de alto flujo, fuera del grupo de recién nacidos, es en bronquiolitis. La suplementación con la cánula nasal simple para los pacientes que no están muy comprometidos, pero el paciente con saturaciones por debajo del 92% realmente se benefician de un sistema mayor. Y
Se ha demostrado en los trabajos que de estos que les hacía referencia es que tanto frecuencia respiratoria como la duración de la necesidad de tiempo de utilización de estancia y necesidad de suplemento de oxígeno es muchísimo menor o se decapita mucho más rápido el trabajo respiratorio en pacientes que han sido manejados con sistemas de alto flujo, con la cánula de alto flujo. Ya le he dicho acerca de la importancia de la higiene nasal, la succión con mucho cuidado porque puede llevar a irritar la mucosa nasal y producir antes edema que va a empeorar el problema. Hay que saberlo lavar adecuadamente. ¿Qué no debo hacer? Algo de las cosas que frecuentemente, lamentablemente, se hacen. ¿Qué no se debe de hacer? Colocarle antibióticos, soluciones hipertónicas nebulizadas, muy controvertido dependiendo. Adrenalina nebulizada, vamos a ver de ello más adelante un poquito. Broncodilatadores, ¿sí? Antileucotrienos, anticolinérgicos, esteroides. La terapia respiratoria pueden tener problemas. Broncodilatadores son un tratamiento muy bien establecido para el asma, ¿sí? En bronquiolitis realmente tienen muchas dificultades. Idealmente los médicos no deberían administrar salbutamol ni a los bebés o a los niños con diagnóstico de bronquiolitis. Es una recomendación fuerte por las guías NICE. Sin embargo, lamentablemente, pues muchísimos médicos hacen uso de ellos. Sin embargo, pues estudios de Cochrane han demostrado que los broncodilatadores no son efectivos en el tratamiento rutinario de la bronquiolitis, ¿sí? Algunos y un grupo muy pequeño, ya los decía, asociados básicamente con el grupo de los rinovirus y con familiares, con antecedentes de padre o madre, con antecedentes de atopias muy severas, muy importantes. Probablemente ese grupo etario muy pequeño se podría beneficiar de algún tipo. Y de ahí la importancia de una muy buena historia clínica. La evidencia de los diferentes estudios demuestran que no hay beneficio tan contundente de los broncodilatadores. Los antibióticos básicamente nosotros los utilizamos, como lo dice la literatura, en la sobreinfección de bronquiolitis, más vapor enzima, más una teletasia fácilmente colonizada en una institución. Obviamente el paciente muy probablemente se va a sobreinfectar, pero no vamos a tratar con antibiótico la bronquiolitis, es la sobreinfección asociada y por eso es muy importante poder identificar. ¿Cuándo? Pues persistencia de una fiebre muy alta, de los biomarcadores, de una PCR que comienza a incrementarse de una forma importante, que se comprometan los leucocitos que probablemente pueden estar elevados, pero la fórmula va a cambiar, ya no es más linfocitos, sino neutrófilos. Y se ha descrito pues que tienen el uso de macróleos como antibióticos pueden poder contribuir con algo de proceso antiinflamatorio, a colaborar en el proceso antiinflamatorio. La solución salina hipertónica al 3% la usamos, eso sí, hago parte del grupo de gente que la usa, es controvertida indiscutiblemente. Se cree que la solución hipertónica al 3% disminuye el taponamiento de la mucosidad, es el bronquiolo que está comprometido. Entonces, ¿qué se dice? Que se ha estudiado, al reducir el edema de la vía de epitelio respiratorio, pues va a disminuir disminuye el taponamiento de la mucosidad, permitiendo el aclaramiento mucociliar, va a permitir la solución salina nebulizada rehidratar al paciente el líquido de la superficie de las vías respiratorias de los bebés con bronquiolitis, permitiendo la entrada y salida del aire de una forma mucho más benévola. ¿Sí? Sin embargo, pues obviamente la hipertónica al 3% en pacientes Gracias, doctor Velasco.
En pacientes leves no vamos a utilizar y obviamente en esos pacientes no se van a beneficiar de la solución hipertónica. Ese es el efecto que veíamos que sucede cuando se expone ese epitelio respiratorio, que es normal cuando está, cuando está comprometido y expuesto a la solución salina hipertónica, al 3%, que muestra en algunos casos una respuesta adecuada. Solución salina hipertónica realmente no va a reducir la gravedad de la enfermedad, ni la tasa ni de admisión, ni la duración. Realmente pues, hay muy pocos trabajos y realmente muy poca gente está trabajando al 7%. Hay diferentes esquemas y aquí en el hospital lo han usado, que es la mezcla de soluciones hipertónicas con epinefrina. La verdad que hay estudios donde demuestran que en el grupo etario que se utilizó la mezcla hipertónica con epinefrina versus hipertónica con placebo, le fue muchísimo mejor a los pacientes, ¿sí?, con epinefrina que con el placebo. Reduciendo la hospitalización, reduciendo la estancia hospitalaria, reduciendo las necesidades de... Respecto a la adrenalina nebulizada, que pues obviamente esta se va a dirigir a los receptores beta y alfa, que tiene efectos como todos sabemos y lo vamos a ver ahora en la charla de Alma, un efecto broncodilatadores, también va a producir reducción del edema de la mucosa. La acción alfa-adrenérgica nos permite producir una vasoconstricción y reducción del edema de la vía aérea respiratoria superior y tiene aparentemente un potencial rol en esas bronquiolitis severas. Y básicamente no se recomienda el bronquiolitis leve, excepto como rescate en las bronquiolitis que ellos lo llaman de hospital, y son básicamente unas bronquiolitis graves que son las que nosotros nos vemos enfrentados frecuentemente. Esteroides, los diferentes estudios han demostrado que no se deben administrar esteroides sistémicos a bebés con bronquiolitis bajo ningún contexto, no han demostrado beneficio alguno. Importante la limpieza, considerar pues la evaluación de terapia respiratoria, el higiene, algunas terapias realmente no han mostrado mucha contundencia, las diferentes antivirales no han demostrado por la capacidad de estos virus, esencialmente el sincitial, de hacer mutaciones, entonces realmente no es que tengan una contundencia en sus resultados. Si nosotros vemos esta charla hace 20 años y la charla hoy no ha cambiado mayor cosa. ¿Qué ha cambiado en estos 20 años, muchachos? Y a ver rápidamente, Javier, ¿qué habrá cambiado en estos 20 años en bronquiolitis aguda? Pero para los pacientes, ojo, que eso es para la prevención en pacientes. ¿Qué ha cambiado? Se ve que no le he podido convencer, ¿sí? Es la oxigenoterapia, que es para los pacientes graves, las cánulas de alto flujo, ¿sí? Que es lo único que ha cambiado realmente. Pero si usted coge una revisión de bronquiolitis de hace 20 años y ahora, pues literalmente lo mismo, ¿cierto? Higiene, ¿por qué? Porque es que esto no hay antibiótico, no hay nada. ¿Cómo vamos a entrar a sacar todo ese moco? Pues, ¿cierto? Apuesto que no trabajo para el expositor, ¿sí? Bueno. Pero, si nosotros hacemos un resumen de las guías, mire, de España, Sudáfrica, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y Finlandia, países desarrollados, y ustedes ven grupo etario, comparan la edad, definiciones y las diferentes terapias. Oxígeno, broncodilatador, solución salina hipertónica, esteroide, epinefrina, antibióticos. Y miren cuál es la uniformidad. No. Nadie, no sirve absolutamente nada más. ¿Sí? Consideraciones, nosotros ya lo sabemos, el palivizumab, básicamente para los pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares, unas enfermedades congénitas complejas, enfermedades prematuros extremos importantes, nos pueden ayudar, ¿sí? El palivizumab pues, ha recibido mucha madera en muchos grupos de mucha gente, pero
pero realmente pues el impacto que tiene sobre el sincitial y todas estas cosas, y obviamente yo creo y creemos que hay grupos muy importantes donde realmente a estos pacientes se les beneficia, ¿sí? Muy importante que el paciente se le dé de alta cuando clínicamente esté estable, que esté tomando muy bien la vía oral, que esté recibiendo líquidos orales adecuadamente, que tenga saturaciones adecuadas por más de 4, 6, 8 horas, ¿sí? Factores sociales, tenerlos en cuenta indiscutiblemente, que no solamente lo dice uno, sino que la accesibilidad a los sistemas de salud sean oportunos. Banderas rojas, empeoramiento del trabajo respiratorio, la ingesta de líquidos que no esté siendo adecuada, que el niño deje de orinar por tiempo prolongado, apnea, cianosis, que el niño esté cansando. Fundamental para mí en esto es tener en cuenta una muy buena educación como una conclusión del tema. Educación a los padres es fundamental, que los niños no sean expuestos a sustancias oleosas. Lamentablemente se exponen, doctores, se exponen, ustedes no creen, porque por su estudio, su conocimiento, su estrato social, ustedes no creen, pero la mayoría de todos nosotros, nuestras abuelitas nos usaron, ¿sí? O las suegras con iniciativa van a usar el Vaporú, entonces ojo con eso, porque las suegras, ¿sí? Entonces, esto que hay que hacer, una buena higiene nasal, acetaminofén probablemente para el disconfort del niño, hidratarlo adecuadamente, garantizar de que esté alimentado, ¿sí? Y el paciente ya grave, en nuestras instituciones, pues manejarlo oportunamente, con una muy buena hidratación, higiene, una oxigenoterapia adecuada, pertinente y una evolución constante y pegado a nosotros del paciente. Y hacer pruebas terapéuticas o con la hipertónica. No, yo soy muy proclive a la hipertónica, en algunos casos responde muy bien y en algunos otros pacientes con adrenalina nebulizada. Hay dos preguntas que de un colega y amigo egresado nuestro acerca de las intervenciones y quiero hablar sobre todo de una que me parece extremadamente relevante, es acerca de la hidratación. Lo vamos a ver ahora también en crisis en esta charla. Ahí vamos a ver una gráfica de la importancia, porque si el niño de la bronquiolitis, y de una vez hablemos, pues, se conecta con asma, tiene las pérdidas sensibles aumentadas, ha estado en ayuno, ha estado vomitando, va a llegar pues, a el servicio de urgencias deshidratado. Y ahora en el pasado yo acabo de decir que una muy buena hidratación. Pero esa muy buena hidratación no puede ir de la mano de una sobrecarga de líquidos. Y estos niños que si bien están deshidratados, la rehidratación debe ser mucho más lenta que los niños, por ejemplo, deshidratados por diarrea o por otras patologías. O sea, ese mismo grado de deshidratación en un niño con bronquiolitis o con asma no puede ser igual, así sea al mismo nivel que un niño con diarrea, así estén en el mismo nivel de deshidratación. Porque como estos niños, ¿qué sucede? Tienen atrapamiento aéreo, estos niños tienen atrapamiento aéreo, lo que va a suceder es que si yo le pongo líquidos muy altos, esos alvéolos están obstruyendo, ojo, están obstruyendo los capilares pulmonares. Si están obstruyendo los capilares pulmonares, y yo le estoy colocando una precarga muy importante, ¿qué va a suceder? Y no he resuelto la sobreextensión de los alvéolos, me va a llevar a ¿qué? A que esa presión de las arterias o de los capilares pulmonares, ¿sí? Trate de romper eso, como no lo va a lograr porque está sobreextendido, el agua ¿para dónde va a coger? Para el intersticio y me va a producir edema pulmonar. Aquí no estamos adelantando la hidratación de crisis asmática, pero dado la pregunta del doctor Ricardo, que es
porque me hace la observación y tiene toda la razón el doctor Ricardo, es la hidratación en bronquiolitis o en asma tiene que ser muy buena, pero lenta. Entonces este niño no se pasan esos bolos a 20, 30 veces por kilo rápidamente para 20 minutos, sino que lo vamos rehidratando lentamente, porque si no lo vamos a llevar a un edema pulmonar. No es restringirlo, ojo, porque tampoco es restringirlo, no es el 80%. Ahí ya no lo compartimos. En general nosotros lo que hacemos con este niño es hidratarlo lentamente, no en 20 minutos ni en media hora, y no lo rehidratamos en 1 a 2 horas, y los líquidos de mantenimiento de este paciente se dan al 100%, de no lo vamos a restringir. Nosotros no utilizamos ese esquema de restringirlo. ¿Por qué no lo podemos restringir? Porque si lo restringimos le vamos a disminuir los aportes de este paciente que ya los tiene comprometidos por la deshidratación y por los aumentos de las pérdidas insensibles.